Bueno, buenas noches. Hoy día empezaremos a explicar la materia de Ingeniería Sanitaria 2, ¿no? El primer tema que vamos a explicar es introducción y veremos qué es un sistema de alcantarillado. Un sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías, estas tuberías de aquí, las azules y las rojas, y obras complementarias necesarias para, uno, recibir todas esas aguas y evacuarlas, estas aguas de una población. Y también la escorrentía superficial producida por la lluvia. Ahora, ¿cuáles son las obras complementarias? Por ejemplo, son las cámaras de inspección, las cajas domiciliarias, por ejemplo. Estas son las cámaras de inspección, los colectores principales, los colectores secundarios que después veremos, las tuberías, en este caso desde el domicilio al colector, las cajas que estamos viendo aquí, y también si vemos de los aportes de lluvia, tendríamos los componentes, por ejemplo, los sumideros, las bocas de tormenta, las cunetas. Esas son las obras complementarias. Si no haríamos una recolección de estas aguas residuales debido a las descargas de la población y la escorrentía producida por la vía, teníamos grave peligro a la salud de las personas por enfermedades epidemiológicas que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, antes los sistemas de alcantarillado nos interesaba realizar más que todo la recolección y después descargar a un cuerpo receptor. ¿Cuáles son los cuerpos receptores? Por ejemplo, son los ríos, lagos o mares donde podamos descargar estas aguas residuales. Entonces, en los proyectos que realizamos antes nos decían hacer su sistema de alcantarillado sanitario, hacíamos la recolección de las aguas mediante las redes y lo descargábamos a un cuerpo receptor sin ningún tratamiento. Ahora no es así. Para aprobarte un proyecto, necesariamente, aparte de la red que estamos viendo aquí en el gráfico, necesitas, antes de descargar a un cuerpo receptor, una planta de tratamiento, ¿ya? Debido a la contaminación que genera estas aguas residuales. En cambio, si recolectamos solamente aguas pluviales y en un sistema separado, vale decir que no va en un sistema conjunto con el alcantarillado sanitario, si descargamos solamente del pluvial, no necesitaría un tratamiento, se podría descargar directamente a un cuerpo receptor, vale decir a un río, a un lago, a un mar, donde no teníamos una contaminación, ¿no? Ahora, como les decía, los proyectos que se realizan es primero recolectar todas las aguas de una población, de hospitales, de industrias y todo eso, y llevarlas a una planta de tratamiento, ¿no? Una planta depuradora de aguas residuales, con el objetivo de reducir sus contaminantes, para luego descargar aguas abajo a un cuerpo receptor, ¿no? Que puede ser un río, o como hemos dicho, lago o mar, ¿no? Entonces, si no haríamos la planta de tratamiento, ¿qué tendríamos? ¿Qué consecuencias tendríamos? Contaminación de nuestros cuerpos receptores por estas aguas residuales, muerte de la vida acuática, por ejemplo los peces, y si la ciudad, digamos, no tendría su planta de tratamiento y descargaría directamente a las aguas superficiales, aguas abajo, estas aguas son utilizadas para riego, y estas aguas pueden ser infiltradas y también contaminar las aguas subterráneas, ¿no? En aguas abajo, como les decía, estas aguas pueden utilizarse para riego y contaminamos todos los alimentos que tendríamos aguas abajo, ¿no? Todo lo que tenemos aguas abajo. Y es por esa razón que en los proyectos nos exigen tener, aparte de la recolección de la red de alcantarillado sanitario,
una planta de tratamiento con el fin de no contaminar el medio ambiente, ¿no? En este caso, nuestros cuerpos receptores. Y es por esa razón que ya en los proyectos que realicemos, aparte de la red, tienes que necesariamente hacer tu planta de tratamiento, ¿ya? Estas aguas residuales pueden tener varios orígenes. Primero, pueden ser aguas residuales domésticas, aguas industriales o aguas de lluvia. El primero, aguas residuales domésticas. Provienen de todos nuestros artefactos domésticos, por ejemplo, de los inodoros, lavamanos, lavaplatos y otros seres domésticos que tenemos, ¿no? Y estas aguas estas aguas residuales domésticas están compuestas de sólidos suspendidos, en general tiene bastante materia orgánica, biodegradable, que quiere decir que se puede degradar con el tiempo, y también sólidos sedimentales, que se puede tener materia inorgánica, que no se degrada con el tiempo, ¿ya? También estas aguas pueden tener patógenos. Uno de los patógenos que se tienen en estas aguas, por ejemplo, son los coliformes E. coli, por ejemplo, los coliformes termoresistentes, los totales, por ejemplo. Y también estas aguas tienen nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, ¿ya? Estos nutrientes, por ejemplo, como hemos visto anteriormente, como tienen estas aguas residuales nutrientes como nitrógeno y fósforo, hacen que en los suelos tengamos mayor cantidad de nitrógeno y fósforo y por ende tengamos mayor producción, digamos, de papa, si estuviéramos sembrando papa o hortalizas, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que aparte de tener estos nutrientes, tiene estos patógenos que contaminarían nuestras verduras, hortalizas, y es una contaminación que después nosotros consumimos nuevamente, ¿no? Entonces, es un problema en ese sentido, ¿no? Estas aguas residuales, por eso decíamos que es necesario un tratamiento respectivo para no contaminar los cuerpos receptores y estas aguas que se utilizan para riego, ¿no? Es por esa razón. Por ejemplo, en nuestros ríos, por ejemplo, en el Choqueapú, aguas abajo, por Río Abajo, Valencia y todo eso, las aguas residuales son llevadas por canales a sus riegos que tienen aguas abajo para que tengan una mayor producción, por ejemplo, del choclo o otros sembradíos que tengan. Por eso, por los nutrientes que tienen estas aguas. Pero, como hemos dicho, tienen patógenos y tenemos una contaminación bacteriológica en nuestros productos, ¿no? Entonces, es por esa razón que utilizan estas aguas de río, en este caso contaminadas de patógenos. Pero en el Choqueapú, por ejemplo, no solamente tiene patógenos, ni sólidos, ni materia orgánica, ni materia inorgánica, sino también contiene metales pesados. ¿Por qué? Porque en nuestro río principal, en el Choqueapú, existen fábricas que contaminan no solamente materia orgánica, sino, por ejemplo, plomo, puede ser otros metales que contaminan nuestras aguas, ¿no? Y esos contaminantes son después utilizados para riego, entonces estaríamos contaminando mucho más nuestros alimentos, ¿no? Por eso hay que tener una planta de tratamiento. 2. Hemos dicho que está compuesto las aguas residuales pueden tener varios orígenes. Puede ser de origen industrial. Se originan de los desechos de los procesos industriales. En función del proceso que realizan, contaminan. Por ejemplo, la industria manufacturera de la pintura
puede contaminar como por ejemplo plomo, que generalmente se utiliza para la pintura, aparte del color y otros, ¿no? Después, por ejemplo, los mataderos contaminan no solo con la sangre, sino también con la materia orgánica, como las grasas, vísceras y otros. Y todos los otros contaminantes de las industrias que van depositando en nuestros ríos, como plomo, hemos dicho, arsénico y otros componentes que contaminan en función de su proceso industrial. Por ejemplo, las curtiembres contaminan con cromo, por ejemplo, ¿no? Otro de los que contaminan, por ejemplo, los mineros para extraer el oro utilizan, por ejemplo, el mercurio, por ejemplo, para poder utilizar en su producción, ¿no? Entonces, en función de sus procesos industriales van contaminando, ¿no? También pueden tener origen debido a la lluvia, provienen de una precipitación pluvial. Pueden tener, por ejemplo, sólidos suspendidos debido al lavado, por ejemplo, de los tejados, de las aceras, de las vías, ¿no? Contienen gran cantidad de sólidos suspendidos y esos se van hacia la cuneta primeramente y luego hacia los sumideros y a la boca de tormenta. En otros países, aparte de tener una contaminación de sólidos suspendidos, tienen contaminantes atmosféricos, como por ejemplo metales pesados, ¿no? Por la contaminación ambiental que tienen en esos países, ¿no? Una vez que llueve, por ejemplo, estos metales caen hacia el suelo, hacia la superficie, y esos son descargados a las cunetas y emisarios y a los cuerpos receptores. Entonces hay una contaminación de metales pesados, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se originan, como hemos dicho, debido a, recapitulando, las aguas residuales pueden tener origen de aguas residuales domésticas, industriales y de lluvia. Ahora veremos la historia de los sistemas de alcantarillado. Por ejemplo, en la época antes de Cristo ya se tenía los sistemas de recolección. La historia de la recolección y transporte y disposición de estas aguas residuales o aguas negras y pluviales empieza con el crecimiento tanto de las comunidades, tanto religiosas y comerciales. Una de las primeras que tenía su sistema de recolección de las aguas residuales eran las cloacas de Babilonia en el siglo VII antes de Cristo. En estas ciudades ya tenían un sistema de recolección de estas aguas residuales. Otra de las ciudades es en la isla de Creta, por ejemplo, en 2000 antes de Cristo. Ellos ya tenían sus primeras instalaciones domiciliarias y en estas islas se han encontrado inodoros y tinas de cerámica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, desde el 2000 antes de Cristo ya se tenía los sistemas de instalaciones sanitarias domiciliarias en ese aspecto, ¿no? Ya tenían. En la Mesopotamia, por ejemplo, en 3750 a.C., ya tenían sus primeros tipos de drenaje construidos de piedra y ramas, ¿no? Entonces, como han podido ver, desde antes de Cristo ya se tenía un sistema de recolección tanto de las aguas residuales, instalaciones sanitarias y como de recolección de las aguas pluviales. En Jerusalén, por ejemplo, igual antes de Cristo, ya recolectaban sus aguas residuales y los llevaban a un tanque para almacenarlos y para hacer un tratamiento respectivo. Después del tratamiento se descargaba a un efluente o se utilizaba para uso de riego, por ejemplo. Y los sedimentos que se formaban en el fondo lo utilizaban como abono, como hemos dicho, por lo alto contenido de nitrógeno y fósforo, ¿no? Entonces, ya utilizaban
estas aguas, ya trataban esas aguas. Entonces, desde la época antes de Cristo ya se tenía esos tratamientos. En Inglaterra, en 1852 aproximadamente, ya tenían la disposición de sistemas separados. ¿A qué llamamos sistemas separados? A que el agua residual doméstica iba separada del agua pluvial. Ya tenían sistemas separados para su recolección. Entonces, desde ese entonces ya ellos veían los sistemas separados, ¿no? Y en Bolivia, los sistemas de alcantarillado comienzan desde la colonia. Una de las principales ciudades que tenía un sistema de recolección y que era pluvial era en Potosí. Por el auge de la plata, han tenido un sistema de recolección de las aguas pluviales. Otra de las ciudades importantes era de la ciudad de La Paz, igual durante la colonia, donde utilizaban los canales abiertos para transportar las aguas residuales. Estos canales son utilizados actualmente y no ha cambiado mucho desde ese entonces, porque nuestros ríos o nuestras canalizaciones siguen sirviendo para transportar las aguas residuales. En La Paz tenemos una particularidad, que no tenemos una planta de tratamiento. En el Alto, por ejemplo, se tiene una planta de tratamiento, pero llega a recolectar una fracción y esa fracción es la que se trata, no un 100%, ¿ya? Y el otro porcentaje recién se está implementando plantas de tratamiento. No se ha construido, se está empezando a construir, perdón, no se ha todavía terminado. Y uno de los problemas grandes es lo social. Por eso tienen problemas bastantes en el Alto, porque no quieren cerca de sus urbanizaciones una planta de tratamiento por los problemas que ocasiona, ¿no? Y en La Paz, debido a nuestra topografía, no se ha contemplado en realizar, digamos, una planta de tratamiento. Uno, debido al crecimiento que ha sido, como les dijera, no ha sido uniforme, digamos, ha sido exponencial y no planificado. Entonces se han ido construyendo a medida que ha ido creciendo la urbanización de la ciudad, y todos nuestros sistemas o nuestras recolecciones de las aguas residuales hemos ido descargando al Choqueá, por Cojahuiri y todos los ríos aledaños de nuestra ciudad. Ahora, el problema grande es dónde realizamos la planta de tratamiento. Debido a nuestra población y gran cantidad de ríos que tenemos, y nuestra topografía hace que sea bien difícil implementar una planta de tratamiento. Uno, porque necesitamos una área muy grande debido a la población que tenemos. Dos, que se tendría que realizar una nueva red de distribución para recolectar y llevar con una sola tubería o un emisario hacia la planta de tratamiento. No como por ejemplo ahorita, digamos, esta zona descarga hasta aquí, esta zona descarga el río, esta zona descarga este río. Todo esto se tenía que tener una sola red y descargar a una planta que podríamos ser, digamos, esta de aquí abajo. Entonces todo esto teníamos que cambiar, y cambiaría el diámetro de todas nuestras redes, ¿no? Ahora, actualmente en La Paz tenemos un crecimiento no solamente en sentido horizontal, sino en sentido vertical. ¿Qué quiere decir? Que estamos creciendo en los edificios, y al crecer estamos también creciendo en los caudales. Ya, por ejemplo, en la avenida Grandes, por ejemplo, en la Arce o en la avenida Bus, por ejemplo, tenemos gran cantidad de edificios y que están aportando mucho más caudal. Ahora, ¿por qué no se ha saturado, digamos así? Porque
como hemos dicho, esta fracción de los edificios están descargando a estas canalizaciones que tenemos. Y es por esa razón que todavía no ha empezado a colapsar, pero dentro de poco ya va a empezar a colapsar. Por ejemplo, la avenida Arce, la 6 de agosto, la avenida Hernando Siles, por ejemplo, por gran crecimiento de los edificios, ¿no? Y por ende tenemos gran cantidad de caudal. Entonces, llegado el momento va a colapsar porque los diámetros son demasiado pequeños, lo que se ha previsto en ese entonces, porque solo se ha previsto en sentido horizontal, no en vertical, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un crecimiento urbano grande. Entonces, es por esa razón que no se ha podido todavía implementar una planta de tratamiento en La Paz, debido a todos los aspectos que estamos diciendo. Teníamos que tener una nueva red, a otro de los problemas que tenemos que nuestros ríos están contaminados no solamente de aguas residuales domésticas, sino también de industrias. Entonces tendría que pedir a todas las industrias que hagan su tratamiento y recién puedan descargar hacia los colectores, digamos, que estamos diseñando, ¿no? Otra cosa importante que durante el gobierno de Bautista Saavedra, en 1922, ya se tuvo una reglamentación de instalaciones domiciliarias. Entonces hubo una ley donde se reglamentaba las instalaciones domiciliarias. Y uno de sus artículos se colocaba la obligatoriedad de las construcciones de alcantarillado domiciliario para todo inmueble. Ya desde 1922 decíamos que toda construcción debe tener su instalación domiciliaria. Pero desde ese entonces hemos ido avanzando poco a poco y actualmente no tenemos un 100% de instalaciones domiciliarias dentro de todo inmueble, ¿no? Entonces hay una falencia desde ese entonces, ¿no? Entonces poco a poco estamos queriendo implementar todo esto. Y como han visto, desde antes de Cristo ya se tenían los sistemas de recolección, sistemas de tratamiento. Nosotros recién estamos queriendo implementar todos estos sistemas, ¿no? Esperando que les haya servido estas explicaciones, me despido atentamente hasta el nuevo capítulo que vamos a explicar posteriormente. Gracias.